Continuamos de nuevo en la mañana por acá, por La Mega. Hoy conversando sobre el estreno de la película Fuera del Aire. La conversa la lleva Laura Elena Castillo, autora del libro Fuera del Aire. Se va a estar presentando oficialmente en los próximos días y el libro estará en todas las librerías de Venezuela cerca del 15 de diciembre. A ver, Laura. Jan, estabas cantando ahorita. Esta canción quedará para el soundtrack de la vida de ustedes, ¿no? Cuando César Miguel les haga sin duda la entrevista del soundtrack de sus vidas. Esta canción, sin duda, esta y otras de la película. La película tiene además una banda sonora, bueno, que es entrañable para los que estamos aquí, para los que hemos vivido además estos años de ese esplendor curioso que ocurre en los momentos de crisis, ¿no? Como dice el comienzo de la película, tiene una cita que habla sobre cómo es un periodo terriblemente creativo, el de las crisis. Y los que estamos aquí, los que seguimos aquí, hemos escuchado ese esplendor de muchos grupos venezolanos que los están acompañando ustedes en la película. ¿Cuáles son, qué sonidos, qué emociones vas a guardar de este momento de tu vida? Cuando dentro de 10 años regreses y dices, bueno, esta era yo en este momento. Esto era lo que escuchaba, esto era lo que me emocionaba. Fíjate, por ejemplo, con la canción de Alejandro Sanz, que además Luis la utilizó en varias oportunidades después de lo que ocurrió en nuestro país el 12 de febrero. Para mí esa canción que me gustaba y que me la sabía y la cantaba, tomó una magnitud completamente diferente y la letra me transformó de una forma distinta, porque ahora, digamos, esa canción que yo podía asociar con otras realidades, ahora la tenía asociada absolutamente a una realidad venezolana y también forma parte de la película esa canción. Entonces, digamos que de ese disco de Alejandro Sanz, donde quizás esas canciones me recordaban cualquier cosa cuando fui al concierto con mis amigas, ahora mismo ese tema para mí es una historia de mi país. Es como alguien que ni siquiera vive aquí puede hacer una letra o una canción, quién sabe pensando en qué, y luego esa letra te transforma y te golpea cuando la escuchas, o sea, te da una cachetada. Eso mismo puede pasar con la película para otras realidades, es decir, cuando tú haces entregas, porque al final todo lo que hacen ustedes todos los días, la película, la gira, es entregar, es dar, y después eso viene un proceso de retribución que es el que están cosechando. Pero eso mismo que dices de la canción de Alejandro puede pasar con la película, a lo mejor en otras realidades, en otros países. La película en realidad es un documento de este momento del país. Al final, cuando esto pase, bueno, aquí vamos a volver a esa película para saber qué estaba pasando en este momento del país. Es un retrato, una foto de lo que estábamos viviendo. Este año es un año que a muy poca gente dejará indiferentes. Este es un año para no olvidar para mucha gente. Hubo gente que perdió sus hijos, hubo gente que perdió sus trabajos, hubo gente que perdió hasta la ilusión de quedarse aquí. ¿En qué momento de este año tú sientes que para ti hubo un quiebre? ¿Cuál es el momento en el que...? El 12 de febrero. O sea, en ese momento todo cambió. No es porque Venezuela haya dado un giro dramático. Yo creo que fue un elemento que se rebasó por lo que venía ocurriendo. O sea, todo es una consecuencia. Toda la historia de nuestro país es una consecuencia. Lo que estamos viviendo ahorita es una consecuencia. Y en ese momento cambia todo, cambia la forma de hacer humor. De hecho, se detiene nuestro humor en ese momento. Se detiene el programa de televisión. Acá en el programa de radio tomamos un camino distinto. Porque hay una responsabilidad con el país que hay que asumir también, ¿no? Y que si todavía se tiene la fortuna y la dicha de estar frente a un medio de comunicación, pues aprovecharlo de la mejor manera posible. A mí, y se lo agradecí muchísimo y se lo decía a la gente, para mí que Luis hiciera esos editoriales, por ejemplo, en Televen, en la oportunidad que se nos permitió, era un privilegio, porque muchos comunicadores no lo pueden hacer, porque pierden su trabajo. Por suerte yo estoy trabajando con alguien que no le importa perder su trabajo, y a mí tampoco, mientras podamos decir las cosas. Entonces, ya eso es una ventaja. Ya no tener miedo es una ventaja inmensa. Porque te permite hablar y te permite que las personas que piensan igual que tú se sientan reflejadas y digan, ok, queda una voz, queda alguien que lo dice, y lo dice como yo quiero escucharlo.
para mí, después del 12 de febrero cambiaron muchas cosas, y creo que para el país también. El irrespeto con el que además se trató eso, se sigue tratando, y la parcialidad con la que se toma una parte de esa historia a nivel político me golpea todavía muchísimo. No solo no tener miedo, es tener miedo y hacer las cosas incluso con miedo, como Manuel se montó en el avión. Creo que es García Márquez, que también le tiene pánico a los aviones. Dice que los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que aún con miedo hacen las cosas. Y yo me monté en ese avión. Y tú te montaste en ese avión, aún con miedo. Apretando el cuerpo, apretando zonas del cuerpo, pero me monté. Pero además esa imagen que Luis dice que es una de sus favoritas, puede ser también una metáfora de todo, de lo que es la película, de lo que es este momento que ustedes están viviendo. Jean-Marie habla de ese momento en el que cambiaron las cosas. Ese probablemente es un proceso que ya es irreversible, es decir, después, una vez que ya tú decides que vas a asumir la palabra frente a mucha gente, ya no puedes echar para atrás. Es decir, te montaste en el avión, ese avión está en el aire, ya no te puedes bajar. Exactamente. Bueno, por ejemplo, cuando íbamos saliendo a San Cristóbal y el avión empieza a levantar, yo dije, me fregué, me bajo en San Cristóbal. Y creo que eso nos pasó a nosotros en el momento en que empezamos a hacer el programa. Cada vez íbamos penetrando más en las casas venezolanas que necesitaban humor, que también sentían que estábamos tocando temas muy importantes para el país con ese humor. Y estábamos convirtiéndonos en algo necesario. Creo que de ahí el éxito del programa. La gente necesitaba que ese programa estuviera al aire. Y nos empezó a ir tan bien que ya después nosotros teníamos un compromiso con el país. ¿Sí? Nosotros necesitábamos de la gente y la gente necesitaba de nosotros. Se creó, gracias a Dios, ese vínculo que fue tan fuerte. Y que, bueno, que después lo vivimos en la gira porque la gente nos demostró demasiado cariño en esa gira. Y así fue. Y el tema del miedo del avión creo que se puede reflejar en la película, se puede reflejar en el país que estamos viviendo. Uno puede sentir miedo. Eso es, todos somos libres de sentir miedo, es normal sentir miedo, la cosa es que no te paralice. Y nosotros creo que con la película estamos dando un ejemplo de no paralizarnos, de seguir adelante, de buscar ese final que nosotros queríamos para un programa que fue exitosísimo. Y ese final es una gira, encontrándonos con nuestro público, y después una película, para que la gente vea cómo fue esa gira y cómo funciona un equipo que puede haber sentido miedo en algún momento. Sí puede haberlo sentido miedo, porque no es fácil asumir que por razones que no te pertenecen y razones que no tienen valor alguno, salga tu programa del aire. Pero ese miedo lo transformamos en fuerza para seguir adelante y hacer un gran proyecto que es esta película. José, tú tienes, como Led y como Alex, tus proyectos, tienes un stand-up que... ¿De qué manera eso que estamos hablando ahorita bueno, ya ustedes entraron en una etapa irreversible, eso tú lo llevas a tus proyectos personales, ese compromiso de la película, ese compromiso del programa? Claro, lo que pasa es que haber hecho este programa de televisión durante 2 años no solo cambió mi vida, sino que cambió la vida de todos, y como bien decía Manuel, en algún momento nos dimos cuenta que estábamos comprometidos con la gente y la gente estaba comprometida con nosotros. Entonces eso cambia tu manera de pensar, porque realmente cuando uno comienza a hacer un programa de humor, bueno, yo tenía el sueño de ser comediante. Bueno, sí, voy a ser comediante, voy a escribir, exacto, sí, bueno, no, a lo mejor no tanto como el Conde, pero distinto al Conde. Pero claro, tú empiezas y dices, bueno, voy a hacer humor, y de repente comienzan a pasar cosas en el país en donde tu manera de hacer humor tiene que cambiar y tiene que estar enfocada a las cosas que están pasando. Entonces, bueno, después viene la salida del aire del programa, y gracias a eso viene la película. Entonces, creo que no llevar ese compromiso a los proyectos personales de cada uno sería, prácticamente una falta de respeto con el venezolano. Creo que por algo hicimos el programa, por algo tuvo éxito y por algo se está haciendo esta película. Está más que demostrado que nosotros estamos comprometidos con lo que está pasando, y no solo en los proyectos que están o que ya estuvieron, sino en los que vendrán también. Hay una parte en la película en la que estás en el fórum. Ajá. Y dices que te toca presentar desde un lugar, y hay mucha euforia. No, la gente me toca, me agarra. Sí. Bueno, dependiendo de dónde te sí, toque. No. Pero... A mí me llamó mucho la atención y bueno, por eso. Bueno, cuando
uno, digamos, antes de trabajar en esto, uno siempre o por lo menos yo, siempre me pensaba, o sea, ¿qué se sentirá que la gente se quiera tomar fotos contigo, o que la gente te mire, o que la gente te arranque la ropa, qué sé yo, porque no pasó todavía, pero espero que pase en algún momento. Y en el Fórum de Valencia fue la primera vez que en verdad viví como esa reacción eufórica de la gente que no solo quiere hablar contigo, porque además es un momento que está transcurriendo una obra y tú no te puedes quedar para hablar, sino que pues la gente quiere que tú te quedes ahí y tú no puedes, o sea, tú tienes que seguir caminando porque te tienes que ir a otra para seguir la obra. Y la gente, bueno, te agarra y te jala. O sea, de verdad ya comienza como una interacción física que nunca lo había vivido. Y por supuesto, pues me llena de emoción porque ya cuando ese tipo de interacciones o de sentimientos se manifiestan de la gente hacia ti es porque estás haciendo bien tu trabajo. Bien, son las 7:44 minutos. Ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre Fuera del Aire. La película se estrena hoy. Publicidad.